Cordial saludo, mi nombre es Nelson Durán, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este video voy a hablar de 5 textos de los cuales hice una ficha de lectura para cada texto. El primer texto es de Schopenhauer, titula El mundo como voluntad y representación, y allí Schopenhauer dice que el mundo es mi representación, que todo objeto existe solo para un sujeto, que la experiencia está necesariamente mediada por formas a priori. Schopenhauer expone el fundamento epistemológico de su sistema al afirmar que el mundo es representación, es decir, existe únicamente en relación con un sujeto que conoce. Schopenhauer retoma el idealismo trascendental de Kant y sostiene que todo lo que aparece está condicionado por las formas a priori del sujeto, es decir, el espacio, el tiempo, la causalidad. El mundo fenoménico no es una cosa en sí, sino que es un fenómeno estructurado por la relación sujeto-objeto, que constituye el presupuesto universal de toda experiencia posible. Schopenhauer establece el núcleo epistemológico de su sistema cuando afirma que el mundo es una representación. Schopenhauer delimita el alcance del conocimiento y prepara el camino hacia su metafísica de la voluntad. Entonces allí plantea la estructura sujeto-objeto, que no es contingente sino una condición universal de la experiencia. En el siguiente texto, también continuando con el mundo como voluntad y representación, dice que el mundo exterior no existe independientemente del sujeto, más bien que el sujeto lo percibe y que es una construcción mental regida por el principio de la razón suficiente. La voluntad la plantea como una cosa en sí, es decir, que supera ese agnosticismo de Kant, y Schopenhauer identifica la cosa en sí como voluntad, un ímpetu metafísico único que se manifiesta en toda la naturaleza, desde las fuerzas inorgánicas hasta el ser humano. Schopenhauer muestra que el cuerpo es clave para hacer hermenéutica. El cuerpo es el objeto inmediato que permite al sujeto conocer la voluntad desde el interior, desde dentro, no solo a través de conceptos, sino a través del sentimiento y el movimiento. Habla del arte como liberación, dice que la contemplación estética permite al hombre suspender temporalmente el principio de individuación y el principio del deseo, convirtiéndose en un sujeto puro de conocimiento frente a las ideas eternas. Schopenhauer propone que el mundo tiene una doble faz, por un lado es representación y por el otro lado, es representación, es decir, un objeto para un sujeto condicionado por el espacio, el tiempo y la causalidad. Y por otro lado, su esencia íntima es la voluntad, un impulso ciego, irracional e incesante que constituye la cosa en sí. De esto viene de Kant. Más adelante, Kierkegaard afirma que el cuerpo humano es el lugar donde esos dos aspectos coinciden, permitiendo al individuo reconocerse a sí mismo tanto como fenómeno visible como voluntad interna. Esa visión conduce a un pesimismo profundo donde la vida es un ciclo de deseo y dolor, cuya única liberación parcial se encuentra en la contemplación estética y la negación ascética de la voluntad. Schopenhauer establece que la tragedia de la existencia radica en la insaciabilidad de la voluntad, la cual condena al ser humano a oscilar perpetuamente entre la angustia de la carencia y el vacío del aburrimiento. El sistema filosófico de Schopenhauer no solo redefine la relación entre sujeto-objeto, sino que desplaza el centro de gravedad, el centro de gravedad de la filosofía desde la razón hacia el instinto y de la razón hacia el cuerpo, sentando, digamos, unas bases para el pensamiento contemporáneo sobre el inconsciente y la crítica de la modernidad. La única salida digna que Schopenhauer propone es el reconocimiento de nuestra esencia compartida en el dolor del otro, fundamentando, digamos, una ética de la piedad que busca trascender el egoísmo impuesto por el mundo fenoménico. El siguiente texto es de Nietzsche,
Así habló Zaratustra, y allí en la introducción Nietzsche plantea que el hombre es una transición hacia una forma superior de existencia, que es el superhombre. El superhombre creador de nuevos valores tras la crisis de los valores tradicionales. Nietzsche dice que si los valores absolutos han perdido su fundamento, es decir, la muerte de Dios que se plantea allí, pues el ser humano debe crear nuevos valores para evitar el nihilismo y la decadencia. El personaje que se plantea en el Zaratustra pues es el mismo Zaratustra y hace un retiro espiritual de 10 años en una montaña, luego decide descender para compartir esa sabiduría que ha logrado y encuentra un santo, digamos como una representación de la espiritualidad tradicional y se insinúa la idea de la muerte de Dios. En la ciudad anuncia el advenimiento del superhombre y critica al hombre como algo que debe ser superado. Presenta la figura del último hombre, es decir, la decadencia y el conformismo moderno, y pues el pueblo rechaza ese mensaje que Zaratustra le lleva y prefiere el espectáculo de un equilibrista quien cae y muere, que esa es otra representación, es una forma de simbolizar al hombre como tránsito entre el animal y el superhombre. Entonces Zaratustra se da cuenta de que no debe dirigirse a la masa, sino a espíritus creadores capaces de asumir su enseñanza. Y digamos que Nietzsche, más allá de una teoría, lo que está proponiendo es una transformación en el modo de valorar y de vivir, declarando una ruptura con la moral cristiana y una crítica anticipada al nihilismo moderno, entre otros aspectos. Nietzsche, más adelante en otro texto del nacimiento de la tragedia, plantea que la existencia del mundo solo puede justificarse como un fenómeno estético, no moral ni racional, donde lo dionisiaco representa la fuerza vital que trasciende la individualidad. Y allí plantea el problema de la ciencia. Entonces Nietzsche dice que la ciencia es un síntoma de miedo ante el pesimismo y la misma vida, ¿no? Y la vida. Y que una forma de detenerse ante la profundidad de la existencia pues es plantea una crítica a la moral. El autor, en este caso Nietzsche, identifica el cristianismo como una voluntad de negación de la vida, una hostilidad hacia el mundo disfrazado de fe en otro mundo, y luego plantea Dionisio versus el crucificado, y allí establece la antítesis entre el dios del desenfreno y el dios del sufrimiento creativo, un Dioniso, frente a la moralidad que niega a los instintos. Nietzsche analiza retrospectivamente su primera obra, calificándola como un libro imposible, mal escrito y prematuro, pero que ya contenía el germen de su pensamiento fundamental, que era la oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Entonces, Nietzsche reflexiona sobre cómo la tragedia griega surge de un exceso de fuerza y salud, cuestionando la moral cristiana y la racionalidad socrática como síntomas de la decadencia. Este texto justifica la existencia del mundo y la vida únicamente como un fenómeno estético, posicionando al arte como la verdadera actividad metafísica frente a una ciencia que busca consuelo en la verdad lógica. Este texto concluye que la salud de una cultura se mide por su capacidad de integrar lo dionisiaco, es decir, lo oscuro, lo caótico, lo instintivo, a través del arte. Nietzsche reafirma que la ciencia alegre debe ser el camino para superar el nihilismo, instando a aprender a los espíritus libres a que aprendan a reír y a bailar por encima de las verdades morales absolutas, recuperando la sabiduría trágica que permite a los antiguos decir sí a la vida a pesar de su crueldad inherente. Más adelante el último texto que voy a abordar es ¿qué es lo contemporáneo de Agamben? Y allí Agamben dice que la contemporaneidad consiste en una relación crítica con el tiempo presente caracterizada por un anacronismo productivo. Dice Agamben, solo quien percibe la oscuridad de su tiempo puede comprenderlo verdaderamente. Digamos que es un ensayo donde Agamben define la contemporaneidad como una relación singular con el propio tiempo que implica adhesión y distancia simultáneamente. A partir de Nietzsche, entre otros, Agamben sostiene que contemporáneo es quien percibe la oscuridad de su época sin dejarse cegar por sus luces, por las luces de la contemporaneidad.
La contemporaneidad supone un desfase, una fractura en el tiempo lineal que permite reconocer en el presente tanto su dimensión arcaica como esa potencia transformadora que posee. Agamben establece una relación activa con el pasado, reinterpretándolo desde las exigencias de la hora, del presente, y dice, ser contemporáneo implica coraje, capacidad crítica y sensibilidad para percibir la sombra del presente como una interpelación directa. Agamben redefine la contemporaneidad como una actitud crítica frente al tiempo propio. Ser contemporáneo en este sentido no significa coincidir plenamente con la época, sino mantener una distancia que permita comprender su oscuridad y transformar esa oscuridad. La contemporaneidad es, de este modo, una forma de responsabilidad histórica que articula pasado, presente y futuro mediante una lectura activa y consciente del tiempo. Aquí cierro mi video de las fichas de lectura que he realizado con estos 5 textos. En realidad son 6, pero solo quise hablar de 5 textos. Nos vemos en una próxima oportunidad.